Antigua. Vamos a continuar con el evento. Ahora tenemos la visita de un ingeniero que viene desde España. Él es ingeniero de puentes y estructuras, ha participado en el diseño de puentes en todo el mundo, incluyendo grandes realizaciones en Europa, Asia y América. Participa en asociaciones internacionales de ingeniería y cuenta con más de 30 publicaciones en congresos, revistas y foros especializados. Es docente en cursos de posgrados organizados por el Instituto Eduardo Tarroja, dependiente del CSIC, Centro Superior de Investigaciones Científicas, y de AETOS, que es la Asociación Española de Túneles y Obras Subterráneas. Actualmente es el director de estructuras del grupo TIPSA, coordinando un equipo de especialistas en equipos internacionales y dirige directamente el equipo de especialistas de la sede central de Madrid. Estamos hablando del ingeniero José Luis Sánchez Jiménez, quien tendrá a cabo el tema Retos en el diseño y construcción de puentes, una mirada al futuro. Adelante, José Luis. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, dar las gracias por esta oportunidad y al ingeniero Jorge Lasarte por la amabilidad de darme esta oportunidad de estar esta tarde con ustedes. Bueno, pues yo tengo el no pequeño reto de hablar del futuro de los puentes o hacia dónde puede evolucionar los puentes, el diseño de los puentes, desde una perspectiva internacional o por lo menos lo que ha podido aportar mi experiencia. Y la primera pregunta que me hago cuando empiezo a preparar esta charla es, dice, bueno, ¿cuáles son estos retos, ¿no? ¿Cuáles son los retos a los que se enfrenta la ingeniería de puentes en el mundo, ¿no? Entonces, pues claro, siempre pensamos en, dice, bueno, ¿cuál es la mayor luz? ¿Cuál es el puente más grande del mundo? Lo cierto es que hasta finales del siglo XX, ¿no? Hasta los años 80, 90, había como una especie de carrera por hacer el puente más largo, ¿no? Entonces, y últimamente tampoco tanto, ¿no? O sea, el puente de mayor luz del mundo ahora mismo es el Akashi Kaiko, que está un poquito por debajo de los 2.000 metros de luz. Se va a superar porque está en construcción en el puente de Dardanelos, en el Kanakanale, en Turquía, que va a ser 2020 o algo así, unos pocos metros por encima de 2.000 metros de luz. Y bueno, y realmente ahí estamos, ¿no? O sea que hay un proyecto, el puente en Italia, el puente sobre el estrecho de Messina, que realmente el proyecto se terminó, que tiene 3.000 metros de luz. No creo que se ejecute nunca, posiblemente. Hay algunas ideas sobre el estrecho de Gibraltar entre España y África, con luces. Hay investigaciones teóricas sobre si es posible, de manera razonable, llegar a 5.000 metros de luz, pero a un nivel más teórico que real, ¿no? Este es el cuarto puente sobre el Canal de Panamá. Nosotros tuvimos la oportunidad de participar en la fase de la licitación. Desafortunadamente perdimos, ganaron los chinos. No siempre se puede ganar. Que tenía 540 metros de luz. A fin de cuentas, esto es plantearse el viejo lema de más lejos, más alto, más fuerte. Eso es el reto de los puentes en el mundo en el futuro. No estoy tan seguro, la verdad. Yo tengo la sensación de... hace 20 años los ordenadores, por lo menos los ordenadores personales, ¿no? También tenían una especie de carrera de vendernos y que teníamos que comprar el ordenador más moderno, el más potente, y cada vez era un ordenador más potente, casi siempre al mismo precio, pero necesitabas el ordenador más potente, ¿no? Y la cosa cambió de repente. Ahora lo que importa es que todo el mundo tengamos me lo he dejado allí, un ordenador en el bolsillo, ¿no? Todos llevamos un ordenador que es tan potente como los 286 antiguos, ¿no? O como los 386 antiguos. Lo cierto es que en el mundo no hay tantos sitios como para hacer puentes de 2.000 metros de luz o de 4.000 metros de luz. No hay tantos cruces. Hoy por hoy no hay esa necesidad, ¿no? Ahora mismo en Latinoamérica se está construyendo el puente de Chacao, que tiene 1.400 metros, 1.200 metros de luz, por ahí, no sé. En cambio, sí que hay muchos puentes del orden de entre 300 y 500 metros de luz. Hay muchos puentes, ¿no? Estos son algunos ejemplos de... Este es el cuarto puente sobre el Canal de Panamá en construcción. Este es el tercer puente sobre el Canal de Panamá en el lado atlántico. Eso tuvimos la oportunidad de participar como peer review. O sea, y estas son otras referencias en torno... Este es un puente de alta velocidad de ferrocarril, 240 metros de luz en España. Este también es un puente de alta velocidad. Esto es un arco
de 320 metros de luz, algo así, 318. Otro puente atirantado de 318. Este es el puente grande que comentaré más tarde, que tiene 400 metros de luz, que es una ampliación. Bueno, en ese rango sí que hay muchos puentes, ¿no? Así que me vuelvo a plantear la cuestión de, dice, bueno, ¿cuáles son los retos? Me voy más atrás que el lema. El lema de más lejos, más alto, es el lema olímpico, que siempre pensamos que es de los antiguos griegos, en realidad es de Pierre de Coubertin, de final del siglo XIX, ¿no? Les presento a Vitruvio. Vitruvio vivió en el siglo I a.C., igual lo conocen ustedes. Todos los arquitectos lo conocen porque escribió un tratado de arquitectura que la verdad es que lo lees y es sorprendentemente moderno en algunas cosas, ¿no? Y también es muy conocido porque este es el hombre de Vitruvio que pintó después Leonardo, ¿no? Y para las obras públicas, bueno, él describía en sus tratados de 10 libros, describía cuáles son los retos las características que debe tener los edificios ¿no? Bueno, y las obras en general. Y en particular, para las obras públicas, que para él las obras públicas eran los templos, pero también los acueductos y los puentes, pues él hablaba de firmitas, utilitas, venustas, que comentaré ahora, ¿no? Sorprendentemente moderno, Vitruvio en su tratado explicaba la importancia de la calidad de las obras, que ahora comento, y también de la formación de los arquitectos, que quería que estudiasen, por supuesto, construcción, pero pensaba que era absolutamente imprescindible que estudiasen música y que estudiasen otras artes. Un buen tipo este Vitruvio. Voy a intentar comentar, o sea, ¿qué es firmitas, utilitas, venustas? Firmitas significa firme, seguro. En el fondo, es lo que ahora nosotros llamamos el estado de límite útil, ¿no? Los puentes tienen que ser seguros y durables, tienen que permanecer seguros durante toda su vida útil, ¿no? Tienen que ser útiles, utilitas, que para nosotros lo analizamos como el estado de límite de servicio, debe tener una garantía de servicio, la calidad, el puente tiene que servir para lo que ha sido diseñado. Y venustas. Venustas lo comentaré ahora con un poco más de detalle, porque el puente tiene que ser bello, el puente tiene que ser... O sea, la estética sí que importa, ¿no? De todas formas, comentaré un poco qué entendía Vitruvio por venustas, ¿no? A fin de cuentas, lo traigo aquí porque son los mismos retos ayer y hoy, ¿no? O sea, construir obra pública sigue teniendo los mismos retos básicos que hace 20 siglos. Voy a empezar de atrás adelante, entre otras cosas porque el venustas tiene damos un significado muy diferente a lo que él entendía por belleza, a lo que entendemos nosotros, ¿no? Él agrupaba las características de una obra pública en euritmia, ornamento, distribución. Esta es una interpretación mía con alguna libertad, pero bueno. En euritmia, lo que él pensaba que un edificio, un templo, una obra pública, tenía que tener unas proporciones y una simetría. Unas proporciones que seguro que todos han oído hablar de las proporciones áureas, unas relaciones entre la luz y la altura de los edificios, etc., ¿no? Y la simetría que le aportaba, le daba un valor muy importante, ¿no? Desde luego, si Vitruvio levantase la cabeza y viese las obras de Frank Gehry, pues se volvería a la tumba, casi seguro, ¿no? El ornamento, en el fondo, no es los adornos que entendemos ahora ornamento, ¿no? Sino el cumplimiento de unas normas y unos rituales que en el fondo era lo que llevaba a que las obras fuesen seguras. Pero también el hecho de que fuese ajustado a la función para lo que iba a servir el edificio o la obra pública. Ponía como ejemplos, por ejemplo, los templos dedicados a los dioses de la naturaleza, de las estrellas, de los cielos. Entendía que tenían que ser unas obras sin techo, abiertas. Los templos dedicados a dioses, dedicados a la belleza, a los detalles, tendrían que ser templos cerrados y cubiertos, ¿no? En el fondo, lo que está diciendo es que la obra tiene que estar ajustada a la función que está persiguiendo, ¿no?
y, por supuesto, la distribución, la economía, ¿no? O sea, hacía menciones a, dices, no puedes traer arena de playa si estás muy lejos del mar, ¿no? El presupuesto tiene que estar optimizado y ajustado al presupuesto del que se dispone. Todo este tema de la belleza, en el fondo, a nosotros, a lo que nos retrotrae es un poco a la forma, al viejo debate de la forma versus la función, ¿no? Siempre hemos tenido como una especie de encontronazo entre los arquitectos y los ingenieros, ¿no? Entre cómo debe ser una estructura, si debe ser una estructura bella o tiene que ser una estructura estricta, ¿no? Eduardo Torroja hablaba de la verdad estructural, que debía ser una estructura sin ornamentos, limpia. En España luego lo hemos traducido por una estructura estricta, ¿no? De elementos estrictamente funcionales. Voy a pedir un poco de agua. Discúlpenme. Cuando otros arquitectos han buscado la libertad absoluta de la arquitectura, el predominio de la forma, ¿no? Yo personalmente creo que es un debate un poco estéril, ¿no? Porque yo lo que defiendo, o lo que me parece razonable, es pensar que cada obra, cada circunstancia tiene unos condicionantes que es lo que hay que cubrir. Yo creo que algún ponente esta mañana también hacía referencia a algo parecido, ¿no? Aquí traigo un ejemplo. Esto es Madrid, esto es el Parque Lineal. Seguro, esta es una pasarela de un arquitecto, Dominique Perrault. Nosotros participamos en el diseño de la estructura. Seguro que si pregunto aquí, la mitad, o habrá 50 opiniones diferentes, ¿no? Sobre si le parece una obra bonita o no. Bueno, yo un poco, salvando el debate, el asunto es que tiene un concepto que busca un objetivo de integración en el parque, acertadamente o no, pero el asunto es buscar ese objetivo, ¿no? Así que el primer reto que he planteado un poco viene ese objetivo viejo. No vale hacer cualquier puente. Dentro de las restricciones presupuestarias hay que hacer puentes hermosos, puentes ajustados al presupuesto, puentes ajustados a las circunstancias y al uso y al usuario, y puentes proporcionados, ¿no? Lo siguiente que quería mencionar es el que está asociado al segundo reto que voy a plantear, son puentes útiles. Y traigo aquí la definición de qué es ser ingeniero, ¿no? No me voy a entretener en leerlo. Se ha hecho demasiado énfasis muchas veces, se ha mencionado muchas veces que el ingeniero debe ser una persona ingeniosa, ¿no? Tener ideas geniales. Sí, por supuesto. Todo el mundo tenemos de vez en cuando alguna idea genial. Pero lo cierto es que no siempre, ¿no? Y en cambio tenemos que tener resultados. Yo hago más énfasis en el ingeniero. El objetivo del ingeniero es tener resultados con medios limitados, ¿no? Y el objetivo que perseguimos es hacer obras útiles para la sociedad. ¿Y qué son obras útiles, ¿no? Los puentes están al servicio de la carretera a la que sirven, ¿no? En el pasado, las limitaciones técnicas nos hacían pensar en que teníamos que construir el puente donde podíamos, donde éramos capaces de hacerlo, donde podíamos llegar. Los medios constructivos eran una cosa crítica. Este es el puente de Ollaechea, en el que se está proyectando un nuevo... Se está proyectando un nuevo puente, ¿no? Antes se construía el puente donde era posible construirlo, ¿no? Los medios constructivos actuales, los medios de lanzamiento, las grúas, los sistemas constructivos, toda la gama de procedimientos de construcción que disponemos ahora mismo como diseñadores y como constructores, nos permite realmente salvar casi cualquier obstáculo, ¿no? Este es un puente en España de 70 metros de luz con vigas lanzadas metálicas. Realmente la prioridad ya no está fijado por lo que se puede hacer. Podemos hacer muchas cosas, ¿no? La prioridad debería estar fijada por dar servicio a la carretera. La prioridad está fijada por la seguridad del usuario, por la comodidad del usuario de la carretera,
y la seguridad de la circulación, ¿no? ¿Y qué entendemos por estado límite de servicio? Que es nuestro modelo matemático para entender la garantía de la calidad del servicio, ¿no? La diferencia que tenemos ahora respecto a hace 20 siglos es que tenemos una capacidad de análisis matemático muy grande, ¿no? Bueno, entonces podemos controlar y podemos analizar a priori la apariencia de las obras, pero también el confort del usuario, la seguridad del usuario, la durabilidad, todo eso analizando el control de formaciones, el control de vibraciones, el control de fisuración. Tenemos modelos matemáticos para hacer análisis dinámicos completos que me permitan determinar las flechas dinámicas, las aceleraciones dinámicas. También hay que saber para qué hacemos estos modelos matemáticos, ¿no? La aceleración vertical dentro de un rango, lo que me genera es sobreesfuerzos, impactos dinámicos que hay que contemplar, normalmente no son condicionantes, y también puede producir molestias a los peatones, si hay peatones, claro. O sea que hay que saber cuándo utilizar cada una de las cosas, ¿no? Así que el segundo reto sería hacer puentes útiles, puentes que den servicio a la sociedad, que sean confortables y seguros. Y seguros no solo en el sentido de seguro como estructura, sino seguros para la seguridad vial, para el entorno del usuario, ¿no? Y llegamos a firmitas, ¿no? O firmitas, no sé. Como decía, la capacidad de analizar matemáticamente los problemas hemos crecido en los últimos años muchísimo. Todo el formato de seguridad de todas las normas, de todas las normas modernas, los sobrecódigos, las normas americanas, las normas peruanas, están basados en probabilidades de fallos menores a 10 a la menos 5 en conjunto, ¿no? Todo el modelo semiprobabilista de mayoración de cargas, minoración de resistencia de materiales, con los formatos de seguridad, distintos formatos en Europa que en América, pero a fin de cuentas cosas bastante similares, de resultados similares, me generan una probabilidad de fallo muy reducida, ¿no? Y esta probabilidad de fallo se tiene que garantizar, o sea, la probabilidad de que la estructura va a ser segura, para cargas, tanto para las cargas ordinarias, para las cargas de tráfico, para los vientos normales, para los sismos, incluso para los sismos normales, como para los eventos extraordinarios, fuertes vientos, sismos extraordinarios, socavación en Perú, como comentaba el profesor Kuroiba hace un momento. La socavación es uno de los mayores riesgos para los puentes. La verdad es que la mayor puente de los puentes que se caen en Europa, en Italia, en Asia, en América, casi siempre es por socavación. Y realmente tenemos muchas más herramientas y más conocimientos. Entendemos mejor cómo se comporta un puente respecto a cargas de tráfico, entendemos mejor, hemos llegado a entender mejor cómo se comporta un puente frente a sismo, pero realmente los mayores problemas son la socavación. Y es un problema súper complejo, ¿no? Los huaicos, las inundaciones, etc. Voy a mencionar aquí ligeramente a estos temas, algunos de ellos, solo mencionarlos, sobre la aerodinámica. Tradicionalmente para puentes grandes, para puentes de luces por encima de 200 metros, es prácticamente un estándar, es obligatorio hacer ensayos a escala reducida en laboratorio en túnel de viento, ¿no? Para entender bien cuál es el comportamiento del puente en situaciones de grandes vientos, ¿no? Y esto, bueno, pues en función de la complejidad del problema, en función de la luz, en función de las características de la sección, etcétera, pues puede ser necesario hacer un modelo completo de la sección completa con desprendimientos de vórtices, etcétera, etcétera, o solo a nivel seccional en función del problema. Lo que en los últimos años ha evolucionado muy rápidamente son, pues, parecido a los modelos de socavación que comentaba el profesor Kuroiba, los modelos numéricos con lo que llaman CFDs, que es Computational Fluidodynamics, ¿no?
Entonces podemos simular el comportamiento de manera numérica bastante fiable. Esto lo que nos permite es tener un conocimiento previo, podemos hacer pruebas, podemos conocer el efecto de medidas correctoras, por ejemplo, de deflectores o de cambios en la forma de la sección, modificaciones en incluso formas tan complejas como la que están viendo aquí. Podemos conocer a priori su comportamiento, podemos hacer pruebas. Una vez que tenemos la solución que entendemos que es correcta, puede comprobarse en el túnel de viento y digamos que el túnel de viento es lento, requiere sus tiempos, incluso sus tiempos de reserva de espacio en los túneles de viento, sobre todo si es a gran escala, etc. Así que es una herramienta muy potente y muy interesante. Para que estas herramientas sean fiables y sean útiles, previamente tenemos que haber hecho ajustes, porque hay muchos parámetros de libertad, no hay muchos grados de libertad entre el rozamiento del aire con la estructura, etc. Y pueden hacerse en pseudoestático o en dinámico completo, ¿no? La verdad es que esto me disculparán. Sobre el riesgo sísmico, por supuesto, no es la ocasión para profundizar. Son los puentes de línea amarilla, que conocerán ustedes, igual incluso han pasado por ellos. Están diseñados específicamente con mucho cuidado para el análisis, para el riesgo sísmico, ¿no? Es una estructura ligera, en sección continua, con inercia de torsión. El efecto tiene una curvatura muy importante. Tiene vanos muy grandes. Para hacer una obra urbana tiene luces muy importantes de 110 metros de luz. Y tiene aparatos de neopreno con núcleo de plomo para conseguir una alta disipación de energía. Es una obra muy compleja, ¿no? Entendemos bastante bien cuál es el comportamiento del análisis sísmico. Tenemos modelos simplificados, modelos complejos, modelos de distintas herramientas matemáticas. Podemos hacer análisis modal o podemos hacer integración paso a paso en el tiempo. Y todo ello se utiliza y se aplica para el diseño de puentes, ¿no? En primer lugar, lo que es importante es tener una adecuada gestión del riesgo, ¿no? Hay que contemplar distintos escenarios de sismo en función de distintas circunstancias, ¿no? O sea que durante la construcción, incluso durante la construcción, que dura un periodo de tiempo muy pequeña, tenemos que evaluar cuál es el riesgo que se asume durante ese tiempo, ¿no? Y analizamos el riesgo que supone que aparezca un sismo de relativa pequeña magnitud durante la construcción y que durante ese tiempo no se produzcan daños importantes, ¿no? Por supuesto, durante la construcción, el contratista con sus seguros tiene capacidad para asumir un riesgo mucho mayor del que estamos dispuestos a asumir como la estructura en servicio, ¿no? Y también hay niveles de servicio, niveles de sismo que queremos distinguir. Queremos que durante la predicción de sismos del orden de magnitud de 100 o 200 años de periodo de retorno, los de línea amarilla, por ejemplo, estaban con 200 años, en los que si aparece ese sismo no haya ningún daño, que la estructura ni se entere, ¿no? Que permanezca en un estado cuasi elástico. Y para sismo de diseño, en cambio, lo que queremos es que para sismos de gran magnitud, con periodos de retorno de 1000 años, la estructura de 1000 años o del que se establezca en las bases del puente en particular, queremos que la estructura siga siendo estable y que los daños que reciba sean menores y reparables, ¿no? Entonces, bueno, entendemos bastante bien, como digo, el comportamiento. Estas curvas quieren representar, dice, esta es la curva de demanda de una estructura en una situación de sismo. Podemos diseñar estructuras muy rígidas que resistan muy elásticamente todo el esfuerzo. Podemos diseñar estructuras, diseño por capacidad, con control de la ductilidad, y también tenemos que controlar los desplazamientos, ¿no? En el que supondría que a partir de un determinado sismo aparecen daños y hay que repararlos,
o podemos hacer estructuras aisladas en las que a partir de que la estrategia es que desarrolle mucho amortiguamiento o hace una estructura muy flexible hasta un determinado nivel de movimientos y a partir de ese determinado nivel de movimientos pues asuma un comportamiento más rígido. Hay toda una gama de estrategias posibles para el diseño de puentes seguros frente a sismo. El riesgo de socavación no lo voy a comentar porque el profesor Curuiva lo ha hablado mucho. Esto es el cañón de debajo del puente del Ejército y, por supuesto, yo creo que ese es el mayor reto que hay ahora mismo en Lima. O sea, la estabilidad de este cañón es crítica. Incluso estos puentes, incluso los anteriores, este es un puente anterior, estos sí son puentes de la línea amarilla, este también es un puente anterior. Dice, bueno, tienen cimentación profunda y ha previsto incluso el desarrollo de la socavación por encima del lecho, por debajo del lecho actual, pero hay que estabilizar el lecho del cauce. Eso es un verdadero riesgo para Lima. Y el otro gran requisito es la durabilidad. La durabilidad se está transformando cada vez más en el criterio rector del diseño de los puentes, ¿no? O sea, cada vez hay modelos de evolución del daño, tanto de las obras de hormigón como las estructuras de las obras de concreto, como las estructuras metálicas, en el que se evalúan modelos de degradación en función del tiempo y en función de los estados ambientales, ¿no? Tenemos que hacer estructuras que sean inspeccionables, accesibles al mantenimiento, que los elementos que tengan una vida útil menor que el puente, por ejemplo, los apoyos, las juntas, sean inspeccionables, accesibles y sustituibles, ¿no? No siempre eso es fácil, pero eso es un condicionante de diseño que es crítico, ¿no? Y análisis, por supuesto, de análisis de todo lo que afecta a la durabilidad, como la fatiga, la corrosión, etcétera. Eso es un criterio de partida que debe estar contemplado desde el principio del diseño. Traigo aquí dos fotos de dos puentes. De las fotos que he traído, todos son puentes en los que hemos participado nosotros de alguna manera. Estos dos no. Este es el puente de Génova, el que seguramente todos ustedes lo conocerán por el accidente tan grave en Génova, en Italia, hace como un año más o menos, ¿no? Se cayó una torre igual que esta. Esto no. Una torre similar a esta, pues de repente se derrumbó en una noche. Por supuesto, toda la investigación todavía está en marcha, pero bueno, aparentemente, o las primeras informaciones parece que apuntan a que se derrumbó por el fallo de estos tirantes, que son unos tirantes de primera generación, que son de concreto. Y bueno, fallaron y entonces es una estructura muy poco robusta. Si falla un tirante, realmente la estructura pierde el equilibrio, ¿no? La estructura tenía 60 años de vida en el diseño, o sea, es de los años 60, o sea, no llega a 60 años de vida. Tenía declarado en el proyecto y en la documentación que la vida útil prevista para el puente eran 50 años, en esa época 50 años parecía una vida útil muy larga. Ahora la verdad es que diseñamos para 100 años como poco. Bueno, y entonces había ciertas dudas sobre la durabilidad a largo plazo de esos tirantes, ¿no? Porque Morandi, el profesor Morandi era un pionero en la época, ¿no? Pero además puede haber, aquí hay muchos condicionantes porque puede que haya reclamaciones al concesionario sobre la conservación de esos tirantes, etcétera. Bueno, eso es un gran lío, ¿no? Pero lo que está claro es que no estamos dispuestos como sociedad a que al final de la vida útil, incluso aunque se acepte que aunque entendamos todos que las estructuras, nos guste o no, no son eternas, no estamos dispuestos a que al final de la vida útil las consecuencias sean tan trágicas. Y además hubo muertos en Sora. Este puente está en la India, es el Panman Bridge, este de aquí, el metálico. Esto está en el sureste de la India, justo enfrente de Sri Lanka, por ahí, en el que las temperaturas son muy altas,
O sea, pasan de 45 grados habitualmente durante el verano y en invierno no bajan de 25. Está en el mar, es un puente de ferrocarril de 2 kilómetros más o menos, que tiene ese tramo móvil que da acceso a una isla, ¿no? Esto está en mitad del mar. Este puente tiene más de 100 años, tiene como 110 años, algo así. Como se ve, es basculante, rueda sobre la parte de atrás, ¿no? Es un roto basculante y no tiene mecanismos. En realidad lo que tiene es una manivela en el que hay unos operarios que lo mueven para atrás. Dicen que al principio el puente lo movía una sola persona por cada lado. Ahora yo lo he visto y lo mueven como 4 o 5. 5 y hay uno que trabaja poco. Realmente lo modificaron porque aumentaron las cargas del ferrocarril, entonces tuvieron que aumentar el contrapeso y le añadieron este pórtico, entonces lo desequilibraron un poco y por eso seguramente lo perjudicaron, ¿no? Es un puente metálico, la protección metálica es... la protección de pintura que tienes es una especie de lo que ellos llaman una metalización, que es una especie de proyección de zinc en caliente. No es una galvanización completa, sino es una proyección de zinc. Y lo cierto es que a lo largo de estos años el mantenimiento, tú lo ves y está completamente corroído por todas partes, hay trozos que arrancas con la mano, pero el tren sigue pasando por encima. Lo cierto es que sí que hay tramos que están claramente en buen estado y tramos que están completamente deshechos, ¿no? Porque han tenido una conservación pues muy a su manera, poco rigurosa a lo mejor, pero han ido cambiando algunos elementos metálicos cuando han hecho campañas cada 5 años, y los elementos metálicos que estaban, es una estructura, en origen estaba roblonada, ahora hay parte de roblonada y parte atornillada, entonces desmontaban las piezas que estaban más deterioradas y las sustituían, ¿no? Bueno, a su manera han conseguido mantener el puente más de 120 años en un ambiente realmente inverosímil. Yo conozco bien este puente porque estamos proyectando la duplicación, ya han renunciado a seguir renovándolo, ¿no? Y también un poco porque el puente lo levantan a mano, pero lo levantan y tardan entre 5 y 10 minutos, empieza a ser un poco penoso. Realmente incluso no lo llegan a levantar del todo, en cuanto pasan un poco los barcos ya lo dejan, por supuesto. Nosotros estamos proyectando este puente que es levadizo, está ya en fase de contratación. Bueno, como decía, es un puente de 2 kilómetros, el tramo levadizo es de 70 metros más o menos, tiene la maquinaria arriba y un poco también la directriz del diseño se basa en la durabilidad también, ¿no? O sea, el puente es metálico también, las torres son metálicas, sería muy difícil haber hecho un puente en otro material más pesado, ¿no? Y también el problema de elegir el tipo de protección, el tipo de pintura y que sea reparable y renovable ha sido una de las premisas del diseño, ¿no? Y tiene también una base también de metalización en base de zinc grueso, y tiene pintura de polisiloxanos, que es en base de silicio y no es en base de carbono y tiene una durabilidad extremadamente alta, ¿no? Y también incluso los mecanismos, la sala de máquinas está aquí, son mecanismos muy simples, ¿no? Bueno, estos son los cables, la filosofía es, no sé si se ve bien, no se ve bien el dibujo, pero la filosofía es, claro que se podría haber hecho con un solo cable, pero un solo cable por cada una de las esquinas. En realidad tiene 6 o 7 cables en cada esquina, de manera que la filosofía es poder, primero, si falla un cable, que sea una solución robusta. El conjunto de los cables tiene una seguridad de 6 o 7, entonces el fallo de un cable no perjudica la seguridad. Y además es renovable, yo puedo cambiar un cable sin tener que hacer un gran trastorno. Y la estructura es como un ascensor muy grande, realmente es un motor que ni siquiera es muy grande, es un motor eléctrico que alimenta una caja de cambios primaria, 2 cajas de cambios secundarias, y las poleas y los cables realmente, ¿no? Tiene un contrapeso, de manera que la carga está equilibrada, y bueno, los únicos elementos no puramente mecánicos o eléctricos son los bloqueos, que son
son los hidráulicos para hacer el bloqueo permanente, ¿no? De manera que el mantenimiento, si falla un motor, es un motor eléctrico. Si falla es una estructura muy simple de mantenimiento, ¿no? No hace falta un alto grado de especialización. Así que, se me está alargando, los puentes tienen que ser seguros. Y ser seguros es puentes seguros y durables, ¿no? Pero tenemos nuevos tiempos y nuevos retos, ¿no? He traído aquí he seleccionado 4 de los 17 objetivos de las Naciones Unidas para objetivos de diseño sostenible o diseño sustentable, no sé cómo lo llaman ustedes. Bueno, que se refieren o que tienen alguna relación con los puentes o en general con las obras públicas y la construcción, ¿no? Voy a comentar algunos sobre la innovación, sobre las ciudades sostenibles o sustentables, con el medio ambiente y el cambio climático, ¿no? Y las reacciones al cambio climático. Voy a empezar por la innovación tecnológica, ¿no? En el pasado, la ingeniería era trabajo de un ingeniero, ¿no? O sea, el diseño del puente pues era cosa de una sola persona. Aplicaba lo que él conocía, las reglas aceptadas, la información que tenía estaba muy restringida y por tanto la innovación era necesariamente lenta. El ingeniero aprendía un montón, tenía gente muy capaz que iba aprendiendo, pero es difícil que transmita todos sus conocimientos y toda su experiencia, ¿no? En el presente la cosa ha cambiado un montón, ¿no? Que tiene cosas positivas y cosas, sus contraposiciones, ¿no? En general, el trabajo es de equipos integrados. El trabajo de un puente no es exclusivamente de un ingeniero de puentes. El trabajo de puentes integra otras especialidades como geotecnia, como la ingeniería hidráulica, como los estudios de socavación, etc. El trazado, el drenaje, el pavimento. Es una obra compleja y, por tanto, intervienen muchos especialistas, ¿no? Y la colaboración y la creatividad de todos los equipos es a must, ¿no? Es una obligación, es un hecho, ¿no? Esto genera que a veces haya mucha innovación, a veces un poco dispersa, eso es cierto, ¿no? O sea que mucha gente pensando a veces no siempre acaba necesariamente en la solución mejor, ¿no? Pero el caso es que hay un amplio acceso a la información, ¿no? Hay muchísima información. Si antes el objetivo de un ingeniero era coleccionar libros y era muy importante y saber seleccionar qué libros eran y era caro y era... ahora la verdad es que todo el mundo selecciona, todo el mundo tiene acceso a muchísima información. De hecho, uno de los grandes retos es la gestión de toda esta información. Y esto es el objetivo de esta nueva tecnología, de esta nueva gestión de la información de los modelos BIM, va un poco en esto, ¿no? El BIM es un sistema de gestión y de ordenación de la información. A veces se simplifica a que el BIM es modelos 3D. Entonces tengo que hacer el proyecto en 3D. Bueno, no creo que sea justo, ¿no? O sea, el diseño en BIM en general el BIM es un modelo general de cómo gestionar toda la información. Este dibujo es del HS2, de la alta velocidad de Londres, en su entrada a Londres. Estamos participando en el proyecto. Y bueno, pues un poco intenta reflejar, es una caricatura, pero la integración de todos los equipos que están integrando, no solo de todos los equipos, sino de todos los actores que intervienen. En inglés lo llaman los stakeholders. Todos los afectados y todos los interesados en la infraestructura tienen voz, participan. El modelo del proyecto se transforma en un conjunto de información que va pasando de un actor a otro y va acumulando información, ¿no? Esto es el reto del BIM, ¿no? Y se habla de que tiene que incorporar, en función de los requerimientos de la fase y del proyecto, pues análisis en 2D, en 3D, en 4D, que es el tiempo, en 5D, que es el coste, el 6D, la sostenibilidad, o sea,
el ciclo de carbono, etcétera, el análisis energético, y hasta el 7D por ahora, seguro que se les ocurrirá alguna dimensión adicional, que es el mantenimiento y la gestión de la vida útil del puente, de la infraestructura en general. El BIM se ha implantado muy rápido en edificación, entre otras cosas porque los modelos BIM lo que permiten, los programas pensados para BIM, lo que permiten es integrar las especialidades en un solo modelo, ¿no? Y entonces puedes ver las interferencias, las class detection, etcétera, pero ya está siendo un requisito para la obra pública también en general. Entonces, todos los proyectos de metro en el que intervenimos los hacemos en BIM, y los proyectos de puentes también estamos, ya llevamos un tiempo en el que todos los hacemos con BIM en modelos 3D, ¿no? Al final lo malo de esto es que lo que se puede enseñar al final es el modelo 3D. Entonces parece que el BIM son modelos 3D. En realidad lo que pasa es que es lo único que se puede enseñar, ¿no? Bueno, aquí tengo algunos ejemplos de diseños de modelos que hemos proyectado con filosofía BIM, de distintas tipologías y con distintos niveles de detalle, ¿no? Otra de las ventajas de la gestión del BIM es que te permite definir bien cuáles son los alcances de cada fase y de cada sector. Y parece que cuando queremos proyectar en BIM, parece que tenemos que hacerlo todo con un detalle hasta los picaportes de las puertas. Bueno, precisamente, una de las cosas que se pierde, una de las potencias de definir los niveles de detalle es que se puede acordar con cada uno de los intervinientes cuál es el nivel de detalle, que llaman los lots, o el nivel de desarrollo al que tiene que alcanzar cada interlocutor, ¿no? Y no es necesariamente el máximo detalle. Y la innovación es innovación para durar, ¿no? Realmente el objetivo de conseguir hormigones de más alta resistencia o aceros más resistentes también es una cosa que ha pasado, ¿no? No creo que vaya a aparecer ahí, a corto plazo, no creo que vaya a aparecer un material mágico en el que se pueda utilizar de manera barata y que cambie completamente la filosofía de los puentes. Si hay algo que puede cambiar, seguramente será cosas para hacer los puentes más durables. Eso seguramente sí. El acero inoxidable existe desde hace mucho tiempo, por supuesto, no es ningún invento. Sigue siendo, a lo mejor aquí hay alguien interesado en los aceros inoxidables y quiere corregirme, pero sigue siendo poco competitivo en precio, sigue siendo muy caro, pero sí que hay realizaciones en el mundo de puentes exclusivamente hechos en acero inoxidable, ¿no? Hay nuevas generaciones de pinturas de protección para las estructuras metálicas, o sea que en los últimos 15 años hemos pasado desde los epoxis a los poliuretanos, hemos pasado de la química del carbón a la química del silicio con los polisiloxanos, que tienen un orden de magnitud mayor en durabilidad y en espesores mucho menores, en espesores y en número de capas. Y ahora lo que parece que es el futuro, o que puede llegar a serlo, o por lo menos para determinadas aplicaciones especialmente críticas, es la química del flúor, que es un estándar en Japón, pero muy poco conocido en el resto del mundo, ¿no? Pero ahí está, ¿no? También la fibra de carbono. Ahora mismo la fibra de carbono en construcción está muy limitada a bandas para refuerzos de obras. Es posible que en el futuro pues sí haya grandes desarrollos de fibra de carbono por su durabilidad, ¿no? Tiene una limitación importante, que es que tiene muy poca ductilidad, ¿no? Es un elemento muy resistente, pero no tiene rama dúctil, y eso es una limitación a la hora de diseñar estructuras, ¿no? Innovación para durar, otra vez, nuevos sistemas de mantenimiento. Lo que es crítico es si tenemos que mantener los puentes, si tenemos que gestionar el patrimonio de los puentes existentes, necesitamos sistemas de gestión que nos permitan priorizar inversiones, que nos ayuden a detectar las necesidades de cada puente, etc. Eso es una necesidad, eso no es el futuro, eso es el presente, ¿no?
Es el presente y vamos tarde. Sí que puede ser una cosa del futuro los puentes inteligentes, ¿no? Ahora como todo tiene que ser inteligente, desde el teléfono hasta... pero lo será, muy en breve lo será. No es difícil imaginar puentes instrumentados integrados en un sistema de gestión, ¿no? Y que sea el puente el que avise, oye, me toca pintar, oye, estoy detectando que tengo mayores deformaciones que las que tenía hace un año. Eso, un puente, no es difícil. Ahora mismo con la tecnología actual se puede hacer. Eso, integrado en un sistema de gestión, pasará, vendrá. E incluso lo que llaman Big Data. No es lo mismo saber lo que le pasa a un puente que saber lo que pasa a todos los puentes de Lima. Y si hay un evento sísmico y todos los puentes se miden 10 y hay uno que se mide 100, pues no es lo mismo. Saber a la vez, tener esa información de manera automática, de manera fiable, de manera automatizada, ¿no? Eso es un futuro cercano. Eso es que alguien se ponga a hacerlo, la verdad. Y nuevos sistemas constructivos. También es el presente, la industrialización y la prefabricación es una tendencia desde hace muchos años. Creo que hay una intervención sobre prefabricación ahora. No sé si ahora o mañana, no sé. Pero la industrialización de un sistema que tradicionalmente nos hemos mantenido como muy artesanales, estoy seguro que la tendencia es la garantía de calidad, la garantía de los sistemas industrializados y con sistemas de calidad, pues irá progresivamente imponiéndose, o por lo menos ganando más terreno, ¿no? La impresión 3D, también me da miedo decir esto, también es una cosa que está en todas las publicaciones, que es el futuro. Yo soy un poco dudoso en eso porque no creo. Sí que creo que habrá impresión 3D en piezas, cosas como fachadas de edificios, elementos de dimensiones limitadas y que sean muchas piezas, pero muchas piezas todas iguales, todas casi iguales, todas diferentes. Eso es el campo perfecto para una impresión 3D, que puede ser en concreto o puede ser en versiones de estructuras metálicas o lo que sea, combinado seguramente con algún proceso industrializado o prefabricado, ¿no? No creo, hay realizaciones, hay pasarelas hechas con impresión en concreto en 3D y al final es una cosa de 10 metros de luz, muy pequeña, que han tardado 5 años en construirla. Dices, yo sé lo que es la impresión 3D. El bombeo el concreto bombeado es una impresión 3D perfecta que llevamos haciendo hace muchos años, ¿no? Pero no suena tan elegante, ¿no? Así que este era el cuarto reto. No sé cómo voy de tiempo, regular. Puentes con cultura cooperativa entre todos los intervinientes. Todos los intervinientes cooperan sobre el mismo modelo informático, y gestión integrada de la información y una ingeniería abierta a la innovación. Ese es posiblemente el cuarto reto. Voy a intentar ir un poquito más rápido. ¿Cuánto me queda? Ya. Voy a ir más rápido. Este es el puente de Trujillo, el puente de piedra en Lima, que para el túnel de Línea Amarilla se hizo una obra muy singular, que yo no sé si es suficientemente conocida. La verdad es que cuando yo he explicado esta obra en otros foros, en España, lo he contado en Inglaterra, es una obra muy impresionante. O sea que, el asunto es, el túnel tenía que pasar muy cerca de la cimentación del puente. De hecho, ahora mismo el puente se apoya está cimentado sobre el puente, sobre el túnel, que es un marco tricelular. Tricelular porque tiene dos cañones para el tráfico y el tercero es para tener unos shear walls, o sea, unos rigidizadores frente al sismo. Entonces lo que se hacía era estos elementos sujetan la cimentación en transversal con unos túneles atravesando la antigua cimentación del puente,
esas vigas están apeadas con micropilotes y están apeadas a través de, estuvieron apeadas a través de heavy lifting, de gatos hidráulicos, de manera que el control de asientos era activo y realmente los movimientos máximos que estuvieron por debajo de los 4 milímetros, y la situación actual es que el puente está exactamente menos de 1 milímetro de diferencia en ningún punto respecto a su situación inicial, ¿no? Y esto era porque el puente este tipo de puentes es muy rígido y no acepta grandes movimientos, sobre todo no acepta movimientos diferenciales, ¿no? Bueno, ¿esto por qué viene? ¿Por qué he traído este ejemplo? Porque uno de los objetivos de desarrollo sostenible es ciudades sostenibles, ¿no? Las infraestructuras, o sea, nuestras sociedades son cada vez más urbanas. Lima es una ciudad gigantesca, con una demanda de tráfico muy grande, y la demanda de espacios para infraestructuras es cada vez mayor. La tentación de crear nuevos espacios, nuevos corredores, arrasando con lo que hay, con el pasado, es grande, ¿no? El respeto al patrimonio cultural, y el patrimonio cultural también es el patrimonio que llaman industrial, el patrimonio de las obras antiguas. El puente Trujillo es de 1610, o sea, tiene 400 años. Bueno, la necesidad de aliviar, de buscar nuevos espacios para nuevas infraestructuras, a la vez aliviar la congestión de tráfico, reducir la contaminación y afectar lo mínimo posible a la ciudad es un reto. No voy a ir más deprisa, lo prometo. El túnel de línea amarilla, el concepto es, dice, vamos a generar una nueva vía que alivie el tráfico de la ciudad, que tenga una capacidad adicional, ocupando, como no hay espacio, vamos a generar un corredor por debajo del cauce del río Rímac, ¿no? Eso es, ¿no? También que la construcción tenga en cuenta, los sistemas constructivos tengan en cuenta minimizar las afecciones al tráfico. Eso es una necesidad imperiosa también, ¿no? Este es un ejemplo parecido en Madrid, es un poco anterior, esto se terminó en el 2011, lo llamamos Madrid-Río, es un parque generado porque enterramos la antigua M30 pues con 2 túneles debajo del río Manzanares, ¿no? Bueno, y es una obra en el fondo parecida a Línea Amarilla, y de hecho tuvimos un caso parecido al del puente Trujillo que he explicado, pues en el puente de Segovia. También había un cruce que solo afectaba a una pila en vez de a 2, allí no hay sismo, por supuesto, bueno, pues una serie pero en cambio en Madrid había mucha agua, bueno, pues algunas ventajas y algunos inconvenientes, ¿no? Así que otro de los grandes retos es el respeto al patrimonio cultural en puentes urbanos, ¿no? Y el último, y ya voy acabando, es la economía circular. Esto hace alusión a la gestión del mantenimiento de los puentes y a la gestión del ciclo completo de la vida de los puentes, e incluso la gestión del final de la vida de los puentes, ¿no? El ejemplo que poníamos antes del puente de Polchevera de Morandi en Génova. Bueno, también la reutilización de materiales de demoliciones, la investigación de nuevos materiales de menor consumo energético, ¿no? Pero voy a hacer una mención sobre el reacondicionamiento de puentes existentes. Este es el puente de Rande, en España, en Pontevedra. Este es un puente de los años 80, o el año 80, que tiene 400 metros de luz. Es un puente atirantado, grande, muy clásico. El hecho es que la demanda de tráfico es tan grande que no hay espacio porque es una zona montañosa, pegada al mar. Esto es una ría, aquí está prácticamente en la salida al mar. Entonces el reto era cómo ampliar el puente atirantado. Creemos que este es la primera ampliación de un puente atirantado de gran luz, de 400 metros de luz. Es posible que haya alguno que yo no conozca, pero en lo que investigamos no había muchos. Lo que se ha hecho, nosotros diseñamos la intervención y se ha construido ya y se ha inaugurado, ha recibido algún premio. 2 nuevas calzadas, porque en primer lugar se comprobó que las pilas
sí que eran capaces de asumir nuevas cargas. Las pilas y las cimentaciones, porque tienen una cimentación granítica relativamente superficial, y las pilas estaban sobredimensionadas con la condición de que la carga adicional que se pusiese estuviese muy centrada, ¿no? El tablero, por supuesto, no podría asumir una carga adicional de 2 calzadas adicionales, ¿no? Entonces, la idea es, vamos a crear 2 calzadas nuevas en la que, curiosamente, la nueva fila de tirantes esté en el lado interior. Entonces, y jugando con la rigidez de este sistema, el eje de giro de este balancín que forma este nuevo tablero conectado con rótulas al puente existente, el eje de giro no es este, sino que es los tirantes. De manera que cuando esta calzada está sobrecargada al máximo, el puente existente, el tablero anterior, no solo no se carga, sino que tiende a descargarse. Eso sí que es una idea genial, la verdad. Bueno, no solo es una idea genial, había muchas dudas sobre el comportamiento del viento, entonces por eso hicimos los análisis de CFD y se estudió en túnel de viento. Bueno, entonces, un puente muy interesante, una actuación muy interesante, que se ha construido muy rápido además. Bueno, y lo traía aquí un poco por esa demanda de actualización de puentes existentes, puentes antiguos, que todavía tienen vida útil larga por delante, pero que las demandas de servicio los han sobrepasado, ¿no? Necesitamos más carriles. Bueno, pues hay que buscar soluciones en el diseño de puentes que sean ampliables, y hay que encontrar las formas de ampliarlo, ¿no? Así que esta es mi mención para pensar en puentes sostenibles, ¿no? O sea, otro de los grandes retos del futuro, ¿no? Bueno, y ya no me voy a enrollar más porque me he pasado en el tiempo. Sí, no, sí. Gracias. O sea, en resumen, estos son los 6 retos que he querido mencionar, y he puesto algunos ejemplos de proyectos de nuestra experiencia. Entonces, y tenemos los mismos retos que han tenido siempre todos los diseños, y aparecen, o sea, puentes bellos, puentes útiles y puentes seguros, y los 3 retos de los nuevos tiempos que se me ha ocurrido plantear, referidos un poco a la gestión de la información, que posiblemente ya es la verdad es que no se puede elegir, no podemos decir si me gusta el BIM o no me gusta el BIM, porque es una realidad que está aquí y es un estándar en la edificación, ya es un estándar, y lo será y lo está siendo en algunos países, en Inglaterra, en España ya es un estándar, en Estados Unidos también. Algunos gobiernos lo están legislando por ley. Ese espíritu colaborativo y de compartir la información a lo largo de la vida, a lo largo del proceso de diseño e incluso la vida útil de las estructuras, la información tiene que ser común, y todos los intervinientes tienen que participar de ese espíritu de colaboración y de gestión de la información. Puentes urbanos. En nuestra sociedad el siglo XXI va a ser el siglo de las ciudades, es inevitable, tenemos que saber gestionar esa demanda de infraestructuras. Y puentes sostenibles. La solución de cualquiera de los problemas no es, pues tiro todo lo que hay y hago algo nuevo, sino que tenemos que buscar nuevas ideas, nuevas soluciones, y exprimirnos el ingenio para encontrar soluciones a estos retos, ¿no? Así que muchas gracias.